Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos esos guerreros y guerreras de la red? Soy Micheli López y hoy les traigo una solución a uno de sus dilemas a la hora pues de instalar sus redes domésticas, Wi-Fi o cableadas. Esto se llama sin conexión a internet. Sé que este es el problema frecuente de muchas personas, tienen en sus redes domésticas pues Wi-Fi y cableadas. Pero hoy te voy a dar un conjunto de soluciones que te van a funcionar a la hora de estar en esta problemática de no tener conexión a internet. Mira este video hasta el final y recuerda siempre suscribirte y darle clic a la campanita. Empecemos. Cuando conectamos los equipos en nuestra red doméstica, muchas veces conectamos el módem directamente a la computadora. Recuerden que el módem escasamente trae dos puertos, únicamente un puerto de conexión RJ11 y otro para conectores RJ45. Si realizamos este tipo de conexión, es poco probable que tengamos problemas de acceso a internet, y si lo tenemos, lo mejor es primero revisar la conexión a nivel de conectores, tanto del RJ45 como del RJ11, así como también debemos revisar el cableado que esté en buenas condiciones. Y como último recurso, verifica si el enlace del proveedor de servicio sincronizó con tu módem. Si esta no ha sucedido, ya el problema se escaparía pues de nuestras manos y debemos esperar que el proveedor responda. Más adelante en el video te voy a dar unos pequeños consejos de cómo poder tú chequear realmente si el cable de red, el cable que estás utilizando, por ejemplo de tu router o de tu módem a la PC, pues está en buenas condiciones. El problema más frecuente es cuando tenemos un módem conectado a la computadora y decidimos instalar un router Wi-Fi para ampliar el alcance de la red. Muchas veces o casi siempre este no conecta con el módem y se presentan problemas de acceso a internet. Si estamos bajo este problema, lo que debemos hacer es lo siguiente, tomando en cuenta que estos métodos que les voy a mostrar también son útiles para otro tipo de problemas. Método número 1. Cambia el tipo de conexión WAN a IP dinámica. Antes de instalar el router, ya sea TP-Link, Linksys u otra marca, si tu computadora conectada directamente al módem ADSL cable era capaz de acceder a internet de forma automática sin correr ningún programa adicional, usa una IP dinámica para las conexiones del router WAN, como te voy a mostrar a continuación. Muy bien, para ustedes poder configurar la opción WAN de su dispositivo, sencillamente se van acá a Network. En la opción WAN, como pueden ver, acá lo estoy haciendo con un TP-Link, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier dispositivo. Todas estas opciones deberían aparecer en cualquier dispositivo router inalámbrico, ¿ok? Se van a la opción entonces Network WAN y acá pues en el tipo de conexión WAN colocan WAN IP dinámica, ¿ok? Para que el dispositivo pueda aceptar de manera dinámica o de manera automática el direccionamiento que está enviando acá el proveedor de servicio, que le debería aparecer acá en esta opción. Después de realizar esta configuración, sencillamente se van acá y le dan en guardar. Si después de hacer esto la configuración de IP sigue siendo 0.0.0.0, prueba el siguiente método. Método número 2. Cambia la dirección IP LAN del router. Casi la mayoría de los routers, en este caso pues los Linksys, los TP-Link, en el caso de los TP-Link, utilizan la dirección 192.168.1.1 como su dirección IP por defecto de la LAN. Puede ser la misma dirección IP del módem existente. Si es así, el router no es capaz de comunicarse con el módem por el conflicto de dirección IP. Este conflicto hará que no se pueda acceder a internet. Para resolver este problema, tenemos que cambiar la dirección IP LAN del router a otra, como te voy a mostrar a continuación. Para cambiar la opción o la configuración LAN de su dispositivo inalámbrico, se van aquí a Network y ahora van a la opción LAN. Ok, acá en la opción LAN, como pueden ver, la dirección por defecto que trae estos equipos, en este caso los TP-Link, algunos traen la dirección por defecto 192.168.0.1 y otros pues traen la opción, pues, o mejor dicho, la dirección IP 192.168.1.1. Por lo general, la mayoría de los modems traen una dirección IP de manera por defecto que es la 192.168.1.1, ¿ok? Y si nosotros tenemos acá en el equipo la dirección IP que termina en 01, pues obviamente el equipo está está configurado de manera correcta por defecto. Ahora, si nosotros lo que queremos es estar seguros, ¿verdad?, de todo, pues sencillamente podemos cambiar la dirección IP de nuestro equipo y le vamos a colocar, por ejemplo, la 2.1, ¿ok? Ahí está, le colocamos la 2.1 para que pues estar como quien dice un poco más seguro
de la configuración que vamos a hacer. El resto de la configuración lo dejan de manera así como está, ¿ok? Por último se van acá y le dan en la opción de guardar. Cuando vuelvan a ingresar a su equipo, tienen que ingresar a la 192.168.2.1. Método número 3. Clonar la dirección MAC. Debes escuchar esto muy detenidamente porque solo se da en algunas circunstancias y todo depende del proveedor de servicio. Algunos ISP registran la dirección MAC de su computadora cuando usted accede a Internet. Esto se da cuando usted tiene una conexión, como le indiqué anteriormente, es decir, un módem conectado directamente a la PC. Si por primera vez a través de un módem de cable se agrega un router para compartir su conexión a Internet, el ISP no lo acepta cuando la dirección MAC se cambia. Es decir, que el ISP aún mantiene la dirección MAC de su PC registrada y es por esta razón que no toma la MAC del router instalado. Por lo que tenemos que hacer clonar la dirección MAC del router para que el ISP la vea como si fuese la PC que aún está conectada. Esto lo hacemos para evitar la engorrosa tarea de comunicarnos con el proveedor de servicio y notificarle lo sucedido, ya que normalmente estas peticiones se extienden a un tiempo muy prolongado. Para nosotros poder clonar la dirección MAC de nuestro equipo previamente, vamos a la opción nuevamente de Network. Como pueden ver, todas están en Network, tanto para la WAN, para la LAN y el clonado de las MAC, ¿ok? Pueden ir a esta opción de MAC Clone y sencillamente le va a aparecer esta ventana que está acá. Acá dice la WAN MAC address, o sea, es decir, la MAC address que está en la WAN del dispositivo. Acá lo que tenemos es que darle clic acá donde dice Clone MAC address, es decir, clonar MAC address, y sencillamente le dan en guardar. De esa manera estará ya clonada la dirección MAC de su dispositivo con respecto a la WAN o a la dirección MAC address que está dando acá el equipo. El método número 4. Cambien el tamaño de la MTU del router. Si el router todavía no puede trabajar después de realizar todos los pasos anteriores, por favor, es necesario que cambies el tamaño de la MTU del router desde 1500 a 1492. Recuerda que la MTU es la unidad máxima de transmisión y ese valor de 1500 se refiere a 1500 bytes, que es el tamaño que puede tener cada paquete. Veamos cómo se realiza esta configuración. Para poder cambiar los valores de la MTU, vamos nuevamente a la opción donde dice WAN y vamos hasta acá donde dice, vean, MTU size, o sea, es decir, el ancho de la MTU o el tamaño de la MTU. Aquí sencillamente pueden cambiarlo a 1492, la MTU 1492, ¿ok? Una vez que realicen estos pasos van hasta acá y simplemente a la última opción que está acá y le dan acá en guardar. Por último, te voy a comentar algunos métodos que puedes utilizar para poder comprobar el cableado que estás utilizando, para poder comprobar si los conectores están bien sujetos al cable o si están bien conectados, es decir, que no existe un cableado cruzado o que esté mal conectorizado, es decir, que no esté bajo los estándares de conectorización. Bueno, ustedes saben, una de las maneras que nosotros podemos tener para poder comprobar si un cable de red está en buen estado o no está en buen estado, pues todos estos cables que realmente nosotros utilizamos siempre para conectar nuestros equipos en casa, pues lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Siempre se tienen que fijar para que sepan, ¿ok? Si todos los hilos del cable están llegando. No sé si ahí se vea muy bien, ¿ok? Pero tienen que fijarse que todos los hilos lleguen aquí en la punta del RJ45. Naturalmente van a ver como especie de un puntico, que eso es lo que está indicando que el hilo pues que tiene el cable UTP está llegando acá, ¿ok? Y está haciendo contacto acá con el RJ45, ¿no? En esta zona que está acá, ¿ok? Esa es una de las maneras para nosotros poder comprobar si el cable, todos los hilos están llegando acá. Otra cosa que tenemos que hacer es colocar los dos conectores de esta manera, ¿ok? De esta manera, y comprobar si están, cuáles son básicamente o cuál es el estándar que están utilizando para la conectorización. Por ejemplo, si este extremo inicia el cable, inicia los pares en blanco, naranja, naranja, este también tiene que iniciar en blanco, naranja, naranja. Si inicia en blanco, verde, este tiene que iniciar también en blanco, verde, ¿ok? Porque de esa manera pues estamos conectando un cableado directo. Como pueden ver, este cable que yo tengo acá es un cable cruzado. Este inicia en blanco naranja y este inicia en blanco verde. ¿Ven? Entonces, el que ustedes tienen que utilizar para conectar sus equipos, generalmente tiene que iniciar en el color, en cada color. O sea, tienen que coincidir los colores en el cual inicia. Si este es blanco naranja, este también tiene que iniciar en blanco naranja. Si este es blanco verde, este también tiene que iniciar en blanco verde. Otra manera también de comprobar si el cable está en buen estado es que tomen el conector y empiecen a jalarlo, ¿ok? A ver si está bien ponchado, ¿ok? Si el cable está bien ponchado, generalmente no se va a salir el cable del RJ45.
Bueno, ese fue todo el video del día de hoy, amigos. Espero que todos estos métodos les sirvan para poder solucionar los problemas que tienen con conexión a la internet. Ya saben, recuerden suscribirse y compartir este video en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao.